los ponentes en la sombra. Adelante. Gracias, presidente. Bueno, a mí me parece que este apartado, este punto que estamos tratando, me parece fundamental incidir en qué seguimiento se va a hacer o va a hacer la Comisión más allá de la mera comunicación que hacen los Estados miembros. Y aquí se habla de varias directivas y yo voy a centrarme en dos. Una, la Directiva sobre la responsabilidad medioambiental en relación con la reparación y prevención de daños medioambientales, y otra, el reglamento que establece las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos de la madera. Este verano, este mes de agosto, he tenido dos experiencias tremendamente negativas en Galicia y a mí me gustaría incidir en que la Comisión tiene que ir más allá. No podemos hablar de autorizar impactos medioambientales que destruyen totalmente el paisaje, que contaminan aguas, que contaminan aire. Me estoy refiriendo en concreto a las obras de alta velocidad en Galicia. El impacto es terrorífico. Otro aspecto en el que hemos trabajado mucho este verano tiene que ver con la extracción de la madera de los bosques e incluso la responsabilidad de las empresas cuando, por ejemplo, se están provocando impactos ambientales muy serios o cuando, por ejemplo, se está dañando el patrimonio. Y eso está sucediendo en Galicia con muchísima frecuencia. Por lo tanto, creo que la Comisión tiene que ir mucho más allá de escuchar o de ver o de hacer informes sobre lo que comunican únicamente los Estados miembros. Tiene que verificar, tiene que tener medidas para que se cumplan realmente las directivas y los reglamentos. Si no, es continuamente papel mojado. Y lo que estamos percibiendo la sociedad es que la Comisión Europea tiene mucho empeño en hacer cumplir todas aquellas normativas que son perjudiciales para el conjunto de la sociedad, pero aquellas que benefician, como estas de las que estamos hablando, de hacer cumplir la normativa medioambiental, pasa totalmente y no hace absolutamente nada para frenar estas situaciones que se están dando, como digo, continuamente. Gracias. Poseł Weitz. Ja, hallo allerseits. Ja, ich kann